Hola a todos. Bueno, en este video, si ustedes ven, dice anexo, video raíz de ecuación de segundo grado y entre paréntesis o guión aclaración. ¿Por qué decidí subirle este video? Simplemente porque, como les he comentado, los videos que hemos ido subiendo, hay varios ya subidos, todos han sido hechos en una forma muy rápida durante la pandemia y nunca, o sea, como los hice, los subí en crudo, sin ninguna revisión, ni ninguna edición, ni nada por el estilo. Entonces es probable, como en otras oportunidades he comentado, que cuando ustedes vean esos videos, encuentran ciertos errores, ciertos errores en la expresión, o incluso a veces hasta uno comete algún error de fundamentos sin darse cuenta en el apuro de hacer el video. O en otros casos deja algunas aclaraciones, algunos conceptos importantes sin darle la aclaración o sin dar la profundidad que se merece a lo mejor ese concepto. Cuando uno lo revé, obviamente que va viendo esas deficiencias que uno ha tenido. Yo esos videos realmente no los repasé y ahora de a poquito algunos los iré repasando, como por ejemplo, miré rápidamente el video de raíz de ecuación de segundo grado. Ven acá, por ejemplo, raíz de ecuación grado, puse de segundo grado. Y uno rápidamente, como les comentaba, lo repasé y vi que hice mucho énfasis para explicarle el proceso, la forma que nosotros tenemos que implementar para poder entender de dónde sale Bhaskara o de la forma que uno puede resolver esa ecuación de segundo grado o encontrar sus raíces, que en definitiva era una forma de encarar para poder completar ese cuadrado. Y por ahí dejé un poco aparte una de las partes centrales, donde uno supone a veces que uno ya lo sabe, o, como decíamos, a lo mejor uno no hace la profundización que debería hacerlo en temas así tan importantes. Bueno, por todo eso, me pareció interesante hacerle esta aclaración, ya que es un tema, el que vamos a tocar es un tema transversal a todo el destino que ustedes tengan, o sea, cuando ustedes vayan a dar en una secundaria, seguramente este tema lo van a tocar. Por lo tanto, si bien es un tema que es medianamente básico, pero muchas veces solemos no tenerlos tan en claro. Y como insisto, es un tema que seguramente lo van a estar usando permanentemente, debido a que aparecen innumerables problemas y esos problemas no es un tema, no sé, de análisis matemático de funciones de dos variables que es probable que en la secundaria uno no lo dé. Esto seguramente va a aparecer en tantísimas veces a lo largo de su carrera docente. Bueno, dicha esa aclaración, vamos a explicar un poquito, o vamos a tratar de dilucidar esta pregunta. Raíz de 64, ¿es igual a más menos 8? Nos lo preguntamos. La raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿es igual a x? Bueno, la idea es que a la finalización de este video tengamos por lo menos un poco más claro si estos dos conceptos son válidos o si no lo son. Para redondear o para terminar al final del video donde vamos a terminar
entendiendo el por qué, si esto es válido o no, primero necesitaríamos varios ítems, un poco lo van a ver como desperdigados, como que no tienen mucha relación, pero luego los vamos a ir conectando. Entonces permítanme que toque un par de ítems antes de proseguir con el tema este específico para que después podamos entender perfectamente la demostración o los conceptos que vamos a vertir referidos a este tema. En un principio pensé que este video iba a ser muy cortito, pero veo que va a ser un poco largo, pero creo que amerita explayarnos sobre este concepto, como decía, muy importante, y en muchas ocasiones es como que lo tenemos un poco tomado de los hilos, como quien dice. Bien, para ello, primeramente vamos a ir a explicar qué es lo que he querido poner acá. Ustedes, si hacemos un poco de historia, nuestra historia en cuanto a los conocimientos que hemos ido adquiriendo desde el punto de vista matemático, que es lo que nos compete, obviamente, vieron que a lo largo de la primaria, a lo largo de la secundaria, sobre todo la primera parte, era como que nos enseñan a hacer cuentas. Nos enseñan primero a sumar números enteros, luego nos enseñan, vamos ampliando ese campo numérico para resolver ciertas cuestiones, ciertas operaciones, vamos ampliando ese campo numérico. O sea, primero nos enseñan los naturales, podemos sumar, resulta que después cuando queremos restar, tenemos situaciones donde podemos a veces sí efectuar la resta y a veces no. O sea, podemos hacer 3 menos 2, pero no podemos hacer 2 menos 3, por lo tanto necesitamos ampliar ese campo numérico. Luego aparecerían los enteros y así vamos definiendo distintas instancias hasta llegar a los reales. Y luego cuando llegábamos a los reales era como que ya teníamos todas las operaciones posibles resueltas, teníamos la posibilidad de resolverlas. Nos quedaban un par de operaciones ahí dando vueltas que no lo podíamos resolver, como eran las raíces de los números, las raíces pares de números negativos o los logaritmos negativos, pero que bueno, después hacíamos otro paso más, definiendo un número imaginario, o sea, arribábamos a lo complejo, y con eso era como que de alguna manera solucionábamos todos nuestros, o podíamos solucionar todas nuestras operaciones que se nos presentaran. Ahora, en ese afán de ir mejorando nuestras prestaciones, digamos, matemáticas, al principio siempre se nos planteaban operaciones más sencillas, más complejas, pero siempre eran números. No sé, teníamos 2 por 3 más 1, o 2 por 4 más 1, y acá nos enseñaban que, bueno, esto tenía ciertas propiedades, que primero teníamos que hacer este producto y este resultado sumarlo el 1 y no hacer 3 más 1 multiplicado por 2. O sea, nos iban enseñando paulatinamente operaciones que podíamos ir resolviendo en ese campo numérico y propiedades que cumplían esas operaciones. Tal así que también veíamos que a veces una operación, por dar un ejemplo muy sencillo, en el caso de la suma, nosotros tomamos en el campo de los números naturales, podíamos tomar 2 números naturales, los que nosotros se nos ocurriese, y podíamos efectuar la suma sin ningún inconveniente. Pero no así con la resta. O sea, nosotros decíamos, bueno, si, como dijimos recién, queríamos restar 3 menos 2, lo podíamos hacer, pero 2 menos 3 no. O sea, una de las premisas que imponíamos
para restar números en el campo de los números naturales es que lo que nosotros restábamos fuese menor, o sea, había una relación entre el minuendo y el sustraendo, no podía tener cualquier valor. O sea, no podíamos hacer 2 menos 3. Podíamos hacer 3 menos 2, o sea, tomamos una unidad, una medida mayor, y le podíamos restar una menor, pero no a la inversa. Entonces, cuando nosotros definíamos, fíjense, algo que después nos va a servir para cuando trabajemos con el tema central de este video, que es la raíz, que nos va a parecer de alguna manera algo similar. Que esto es un ejemplo válido, muy sencillo para entender la radicación, luego cómo la vamos a definir. Si yo estoy en el contexto de los números enteros, y tomo la definición de resta, yo digo que A y menos B, a ver, no recuerdo si acá la escribí. No, bueno, no lo escribí. Uno dice A menos B es igual a D. En realidad se define que B más D sea A, ¿no es cierto? A ver, vamos a escribir para que no sea... Un segundito, por favor. O sea, si nosotros en el contexto de los números enteros, uno puede decir que A menos B es igual a C, si y solo si C más B me da A. Es lo que siempre decimos. Cuando primero nos enseñan la operación, entre comillas, directa. Primero nos enseñaron a sumar. Y luego nos enseñan a restar la operación inversa. ¿De qué manera? De una forma engañosa. O sea, cuando nos enseñan a sumar, nos enseñan a decir A más B, o vamos a poner, aquí sería una expresión algebraica, pero en el caso que fueran números, una expresión aritmética, nosotros decimos, nos enseñan que 2 más 3 es 5, pero después cuando nos enseñan a restar 5 menos 3, que es 2, en realidad nosotros hacemos, si nosotros queremos saber que 5 menos 3 es 2, y el que no conocemos es 2, nos enseñan a buscar un número que cuando nosotros le sumemos 3, nos dé 5. O sea que de alguna manera cuando restamos en realidad no estamos restando. O sea, si nosotros planteamos esta situación, que 5 menos 3, ¿cuánto vale? No lo sabemos. En realidad lo que estamos haciendo es eso que no sabemos. Le sumamos 3. ¿Y qué tenemos que obtener? O sea, que todo esto me dé 5. O sea, entonces yo pruebo, digo, bueno, ¿qué valor que yo ponga acá, que cuando yo le sume 3, me dé 5? No sé, 1 más 3, 4. No me da. 2 más 3, 5. Ah, bueno, entonces 5 menos 3 es 2. Eso en realidad es lo que uno hace cuando lo define. Entonces, esta expresión, uno la podría usar para definir la resta de dos números. Yo digo que C es igual a menos B, sí, solo sí. C más B es A. Pero con esa definición, si yo estoy en el campo de los números enteros, estaría ya perfectamente definida mi operación. Ahora, si yo estoy en el campo de los números naturales, esta definición es incompleta, porque si yo le pongo esta definición como tal, alguien podría venir y decir, bueno, ¿cuánto? 5 menos 3 es 2. Perfecto. Ahora, 3 menos 5, ¿cuánto vale? Nada. No existe. En el campo de los naturales no existe. Existe en el campo de los enteros. Entonces, esa definición que yo había hecho en el campo de los enteros, para los naturales no sirve. O la tengo que ampliar o la tengo que modificar para readaptarla. Entonces tengo que decir que A menos B es C, si solo si C más B es A,
Pero aparte, A es mayor o igual que B, o mayor, ¿verdad? Para que yo pueda realizar esa operación. Fíjense como una misma operación, definida de una manera en un campo, definida en otro campo, no me sirve. O la tengo que modificar un poco para readaptarla. Bueno, ese concepto, por ahí lo vamos a tener en cuenta cuando veamos el concepto de radicación, porque nosotros vamos a trabajar solamente con números reales, no vamos a trabajar con números complejos. Entonces, todo lo que digamos nosotros para radicación es válida dentro del campo de los reales, no dentro de los complejos. Dentro de los complejos, la radicación se define de otra manera, muy parecida a como se definen los reales, pero no de igual manera. Por lo tanto, todo lo que nosotros analicemos, todo lo que nosotros podamos sacar como conclusiones, siempre van a ser válidas, como decimos, dentro de los números reales. Bien, voy a borrar esto así, no nos dificulta. Bien. Entonces, volviendo a lo nuestro, como habíamos dicho, al principio nos habían enseñado a hacer cuentitas. Más sencillas, más complejas. Esas cuentas eran operaciones, combinaciones de operaciones con números más o menos complejos. Pero en general, cuando nosotros teníamos algo así, era un enfoque aritmético. O sea, nosotros hacíamos operaciones interrelacionadas con ellas y dentro de esos elementos que usábamos para hacer las operaciones eran números. O sea, esta era una expresión aritmética, esta también. Que eso lo manteníamos durante, como decíamos, durante la primaria y durante la primera parte de la secundaria. A su vez, esas expresiones, lógicamente, a medida que iba pasando el tiempo, iban siendo más complejas. O sea, aparecían números con distintas características. Al principio serían números enteros, después números fraccionarios, después números racionales. Y donde esas operaciones teníamos 2 o 3, o teníamos después 20, y después teníamos paréntesis y corchetes, etcétera, etcétera. Pero en general, podemos decir que cuando tenemos una operación, por compleja que sea, y en esas operaciones intervienen solamente números, esto sería un enfoque aritmético, digamos. Pero luego hacemos otro paso donde decimos esos números, de alguna manera los reemplazamos por letras, por variables, que en una segunda instancia esas variables van a adquirir valores de números. O sea, nosotros en vez de trabajar con esta expresión que está aquí, podríamos haber trabajado con una expresión equivalente, es decir, A por B más C. ¿Verdad? O sea, esta expresión, A por B más C, podría ser equivalente a esta expresión, donde A en una instancia posterior valdrá 2, B valdrá 3 y C valdrá 1. O para otra instancia, A valdrá 2, para este caso, B valdrá 4 y C valdrá 1. Entonces, claramente acá vemos que si nosotros logramos trabajar con una expresión como esta, es mucho más general que trabajar con letras, con números. O sea, es más general trabajar con letras que no trabajar con números. Porque trabajar con números nos circunscribimos, en este caso, por ejemplo, a esta expresión o a esta. Mientras que esta, de alguna manera, engloba estas dos o cualquier otra que se me pueda imaginar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros trabajamos algebraicamente es mucho más general que si lo trabajamos aritméticamente. Pero vieron que uno de los problemas, o de los primeros problemas que se nos presentaban en el profesorado de matemática, era cuando, o sea, mientras nosotros teníamos numeritos acá, de alguna manera nos lo arreglábamos. El problema es cuando esos numeritos los reemplazábamos por letras. Porque acá tenemos que definir cómo
se pueden manejar estos números. O sea, cómo podemos hacer todas las operaciones definidas de suma, resta, multiplicación, división, cómo podemos agruparlo, qué propiedades tiene la multiplicación con respecto a la suma cuando trabajamos con números. Y de alguna manera acá tenemos que, como digo, de alguna manera redefinir ciertas operaciones, o redefinir ciertas propiedades, o redefinir el álgebra que se maneja, expresión algebraica, que a veces coincide con las aritméticas, pero no son exactamente iguales. Entonces, de alguna manera, alguien nos tiene que haber enseñado que esto con esto, o sea, yo tengo no sé, por un lado el 2 más el 3, eso es igual a 5, y si yo tengo A más 2A es igual a 3A. Ahora, A más B al cuadrado es A más B al cuadrado, no puedo decir que esto sea A más B al cuadrado, no es ni A por B al cuadrado, ni 2A B al cuadrado, sino que es A más B al cuadrado, mientras que A más 2A es 3A. Bueno, ese tipo de cosas es lo que a veces hace más difícil este análisis que no este análisis. ¿Sí? Pero, como vemos, lógicamente esto es mucho más general que esto. Por eso que de alguna manera, cuando nos lo enseñan, primero pasamos por esta etapa y luego vamos a esta etapa. Y posteriormente, o sea, podríamos decir que estas son varias situaciones problemáticas del mismo problema. ¿Sí? O sea, digamos, nos dan un problema concreto, que nos dicen cuánto es el perímetro de una, no sé, de una mesa cuadrada. Entonces nosotros decimos, del lado A. Entonces, 4A sería el perímetro. Eso sería la parte algebraica, digamos, un análisis algebraico. Ahora, si de esa mesa tomamos una en concreto que mide 2 metros, esa mesa, 2 metros por 2 metros, diríamos que esa mesa, su perímetro, es 8 metros. O sea, de alguna manera, ¿qué habríamos hecho mentalmente? Hubiésemos hecho 2 por 4, que es el perímetro para un caso particular de una mesa, y en el otro caso hubiésemos dicho 4, o 4 por 2, ¿no es cierto? Y en el otro caso hubiésemos hecho 4 por el lado, es P, el perímetro. Lógicamente esa fórmula, P igual a 4 por L, es más complejo que el 8, 4 por 2. Pero uno es más general que el otro. O sea, con una fórmula, de alguna manera, englobamos un montón de situaciones probables. Cuando nosotros ponemos P igual a 4 por A, estamos englobando todas las posibles mesas que podamos tener cuadradas. Mientras que cuando nosotros decimos 8 igual a 4 por 2, estamos solamente limitándonos a las mesas cuadradas que tienen, que son de dimensiones 2 por 2. O sea que esto es mucho más general que esto, y a su vez, siempre, lo que no se va en lágrimas se va al suspiro. Cuando avanzamos por un lado, tenemos problemas por el otro. O sea, si bien esto es más general, pero nos trae más complicaciones para resolver lo que es. Y luego que ya nos o sea, aprendimos esto nos empiezan a volver a entorpecer la vida diciendo, bueno, vamos a tratar del análisis funcional. Y nos dicen, bueno, vamos a tener todas las mesas, pero a su vez vamos a disponer de ciertas, vamos a darle más propiedades a esa mesa, vamos a considerar las mesas que no solamente son cuadradas con distintos lados, sino que son cuadrados y rectangulares. O sea, aparece lo que llamamos un análisis funcional. O sea, esto es una función. Esto y más general, tendríamos acá una función, pero expresada de alguna manera en forma algebraica. Acá estaría en forma aritmética, numérica.
y acá tendremos una función en forma algebraica. O sea, esto es lo más general. ¿Por qué es lo más general? Porque estamos englobando, esto sabemos que es la ecuación de una recta, estamos englobando todas las rectas y los distintos valores que pueda adquirir esa recta. Y aquí sería un caso más particular, porque de todas las infinitas rectas estamos tomando una, pero para esa una estamos asignándole o podemos conocer los infinitos valores de esa recta. ¿No? O sea, esto sería algo similar, podríamos asemejarlo con esto, y esto con esto, pero como que esta acá engloba todo. O sea, nosotros antes teníamos una mesa específica o muchas mesas. Eso lo hacíamos, en vez de poner un número, poníamos un valor que después lo íbamos a representar a través de una letra, que esa letra después se iba a reemplazar por un número. Estábamos en este caso algebraico. Aquí, con esta expresión, tendríamos una expresión algebraica de alguna manera, porque eventualmente no nos estamos limitando a una sola recta, sino a infinitas cantidades de rectas, porque simplemente para referirnos a una recta en particular como esta, tenemos que solamente darle un valor a algo una vez. Pero si yo tengo esta expresión le doy el valor de A2 y de B1, esta expresión se me convierte en esta. O sea, esta expresión funcional algebraica se me transforma en una expresión funcional, pero aritmética. ¿Sí? Por otro lado, también vieron que siempre, de alguna manera, se toma el abecedario nuestro para este tipo de expresiones. Se toma como base que tomamos, cuando comienza el abecedario, la letra A, B, C, D, y siempre lo empleamos cuando queremos resolver algo algebraico. Y cuando queremos resolver algo funcional, fíjense que siempre tomamos como el final del abecedario, la X y la Y. Si tenemos una función de dos variables en análisis 2, vamos a tomar Z en función de Y de X, o W en función de X y Z. Es como que usamos las últimas letras de nuestro abecedario en latino para usar la parte funcional. Y para la parte algebraica es como que en general tomamos las primeras letras. Es una cuestión de convención, no es que sea así. Entonces, bueno, de esa manera es cuando tenemos ecuaciones como esta, rápidamente, de alguna manera podemos identificar que esto sería la parte algebraica, por decirlo de alguna manera, y esto sería la parte funcional. Bien, entonces, en definitiva, siempre hemos hecho estos tres enfoques, como el aritmético, el algebraico o el funcional. ¿Eh? Entonces, tengamos esto que de alguna manera, este enfoque lo vamos a usar cuando querramos resolver las raíces. Resumiendo, aritmético, numeritos. Algebraico, letritas. Funcional, cuando tenemos aparte de letras, tenemos esas letras que van a ser constantes, van a ser variables para distintas situaciones problemáticas, pero dada una situación problemática, la parte algebraica se hace algo constante. Y mientras que la parte funcional para una sola ecuación, o para una sola instancia, para un solo problema, sigue variando. A ver, vuelvo a decir eso. Fíjense. Yo acá tengo infinitas rectas, y dentro de esas infinitas rectas puedo representar infinitos puntos de cualquiera de esas rectas que yo quiera, moviendo X y Y. Cuando yo trabaje acá, yo ya no tengo acá infinitas rectas. Esa infinita recta pasé a tener una sola. Pero sigo sobre esa recta encontrando distintos puntos de X y Y. Mientras que si yo esto lo evalúo en el punto X igual a 2, esto se me convierte en esto.
o en el punto igual a 3, vamos a hacer para que no coincida el 2. ¿Está? Se me convierte que 2 por 3, 2 por 3 más 1, 5. Digamos, aquí yo estaría, esto sería ya una ecuación aritmética, digamos. Fíjense que en este caso estaría tomando un punto de quién, de esta recta. Aquí tendría una situación funcional. Estoy tomando de una recta infinitos puntos. Y con esta expresión, de alguna manera, podría estar expresando los infinitos puntos de las infinitas rectas. O sea, entre más vamos prescindiendo de los números, más general es nuestro planteo. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Hoy se acuerdan que hablábamos de la resta, habíamos dicho, acá lo había puesto yo. O sea, lo que habíamos comentado, el tema de los números enteros o los números naturales para la resta. O sea, yo digo que C es igual a A menos B, sí y solo sí. C más B es A, pero teniendo la premisa que A sea mayor que B. Entonces, si yo saco esta premisa, esto es válido para definir la resta. Pero si nuestro campo es entero, si nuestro campo es natural, esto carece de sentido. Tengo que agregarle esta aceleración para que todo esto ahora sí vuelva a tener sentido. Es lo que explicamos hace un rato, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Otra cosa que quiero que aclaremos o que tengamos presente, que de alguna manera, fíjense que dentro de las operaciones elementales, cuando nos han enseñado, siempre es como que podríamos decir, entre comillas, que hay ciertas categorías. Está la suma y la resta. Nos enseñan la suma y luego nos enseñan a restar. De esta manera, como decíamos, engañosa. Luego que nos enseñaron esto, nos enseñan a hacer un producto con la multiplicación y luego nos enseñan a dividir. Y luego nos enseñan, de alguna manera, o sea, porque esto nos lo enseñan en función de que ya aprendimos esta. ¿Sí? O sea, lo primero que hacemos aprendemos esta. Luego, esta nos enseñan en función de esta. Esta que está acá, el producto, también nos enseñan de alguna manera en función de esta. Porque 2 por 3 es 6. ¿Por qué? Porque 2 veces 3 o 3 veces 2, la suma me da 6. O sea que de alguna manera ese producto lo convertí en una suma. Y una vez que nos enseñaron esta, nos enseñan también de manera engañosa a dividir. Bueno, nos dicen que A sobre B, ese sí, solo sí, C por B es A. O sea, nuevamente nos hacen algo similar con esto. Y luego que nos enseñan esto, como dijimos, nos enseñan esta, y con esta podemos decir esta, porque dice, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos muchas veces el mismo número? Se repite. Entonces, en vez de poner 2 por 2 por 2, ponemos 2 a la 3 y aparece la potenciación. Y luego que nos enseñan la potenciación, nos enseña la operación inversa, la radicación. Y de alguna manera, tanto en la potencia, por ejemplo, es como que tenemos dos elementos, ¿sí? Este que está acá en la base, que es un elemento rojo, y lo que está en el exponente, que es el elemento amarillo. Cuando nosotros, sobre todo cuando uno hace el análisis funcional, donde tenemos las variables, o sea, nuestra variable independiente por regla, nosotros siempre tomamos como X. Podríamos haber tomado Y, pero normalmente lo tomamos a la X, como la variable independiente. Entonces, cuando esta variable aparece acá, tenemos expresiones como decir X al cuadrado igual a algo. Y de alguna manera, es como que entre comillas, debemos que dejar la X solita. O sea, por ejemplo, X al cuadrado igual a algo. Si quiero saber X, de alguna manera esto lo tengo que
desafectar a este rojo que me estaba afectando. O sea, si yo tengo acá esto igual al círculo negro este, y yo quiero encontrar cuánto vale este rojo mío, de alguna manera este lo tengo que desafectar al rojo y se lo tengo que afectar al círculo, que no es un círculo negro, ¿sí? Para yo poderlo despejar. Ahí, cuando tenemos ese tipo de expresión, en general uno habla de potencia. Y esto, entre comillas, ya vamos, ¿por qué entre comillas? Porque estamos haciendo todo esto para ver si esto es cierto. Esto lo pasamos a este miembro como raíz. O sea que de alguna manera estas dos son inversas, ¿verdad? Entonces, decimos que la potencia es inversa a la radicación. Ahora, puede haber otra ocasión donde nuestra incógnita esté ubicada acá en la amarilla. O sea, que en vez de tener x al cuadrado, tengamos 2 a la x. Entonces lo que tenemos que desafectar es el rojo del amarillo. O sea, lo que tenemos que hacer de alguna manera, pasar este para acá. O sea, de alguna manera, nos lo tenemos que arreglar que nos quede acá el amarillo, acá. Y este rojo que estaba acá, pasarlo al segundo miembro. En ese caso, cuando nuestra variable o nuestra incógnita está acá arriba, en vez de hablar, y acá tenemos un número, o lo que nosotros queremos despejar es esta potencia, lo que está acá en el exponente, no en la base, en vez de hablar de potencia, hablamos de exponenciación. Y en ese caso, cuando lo pasamos, entre comillas, hacia el miembro de la derecha, eso aparece como un logaritmo. O sea, de alguna manera, podemos decir que la potencia es la inversa de la radicación y la exponenciación, su inversa sería la logaritmación. Pero bueno, eso sería tema de otro video. Por ahora vamos a tomar estas 6 operaciones que serían estas 6 operaciones básicas, que son ya con esta y esta, ya nos va a traer bastante dolores de cabeza. Bueno, un poquito, fíjense, o tengan presente, entonces, este enfoque aritmético, algebraico y funcional. Y estas 6 operaciones dando vueltas que estaban acá. ¿Sí? Y por último, otra cosita que necesitaríamos para lo nuestro es lo siguiente. Bien, vamos entonces a arrancar con lo que queríamos tratar de aclarar. A ver si la raíz cuadrada de 25 es más menos 5, si la raíz cuadrada de 9 es más menos 3, o si la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. En primer lugar vamos a definir lo que muchos autores, no absolutamente todos, pero muchos autores, cómo definen la raíz cuadrada de un número. Esta definición yo la tomé de Stewart, ya que es un autor muy reconocido, y por el otro lado, el que seguimos nosotros en el análisis 1 y en el análisis 2. Y miren cómo la define. Dice, si n es un entero positivo, entonces la raíz enésima principal de A se define como sigue. Raíz cuadrada de A igual a B, si solo si B a la n es A. Bueno, acá vamos a empezar, que es lo que yo puse aquí. Vamos a empezar a analizar un poquito lo que tratamos de decir.